Hola a todos, continuamos con nuestra sexta unidad de conocimiento del módulo de producción de televisión titulada La programación televisiva. Eh, para comenzar, vamos a definir qué es programar. Programar en televisión es diseñar la parrilla de evaluar el horario y el día en que los programas atraigan el mayor número de espectadores. Programar televisión es establecer un proceso comunicativo entre la emisora y su público. Tenemos que tener en cuenta que la programación es la principal estrategia que tienen los canales de televisión, tanto abierta como cerrada como por cable, para poder hacer llegar a sus televidentes sus contenidos de la mejor manera. La programación se rige por distintas normas y está pensada de acuerdo a qué público objetivo está disponible en cada horario del día. Objetivos del departamento de programación de un canal, que es el encargado de diseñar la parrilla del canal. Primero es cumplir con la normativa legal. Por ejemplo, es importante tener en cuenta que hay contenidos que no se pueden programar en una determinada hora del día, sobre todo los que tienen un contenido, alto contenido de violencia o alto contenido sexual. No pueden programarse en franjas horarias en las que esté presente público infantil. Otro objetivo es fijar la audiencia a la que se dirige el contenido, establecer el público objetivo y establecer por qué ese contenido que se está programando es interesante para ese público objetivo y cómo le va a llegar. Evaluar el potencial comercial de los programas, entonces entender de acuerdo a su ubicación y programación dentro de la parrilla, cuál es el potencial comercial de estos programas referente a qué tipo de anunciantes pueden pautar o no en este programa y qué perspectivas en medición de rating puede tener. Saber dónde encontrar los programas necesarios para la planificación creada. Esto es importante porque el departamento de programación, junto con los departamentos de contenidos, se encarga de buscar contenidos o programas específicos para una franja de programación específica o para espacios en la parrilla de programación. Por ejemplo, se sabe que en distintos horarios es más interesante programar para un público infantil, entonces en ese caso el departamento de programación debe buscar, junto con el departamento de contenido, programas que cumplan con ese objetivo dentro de la parrilla de programación. Otro punto es hacer la parrilla, seleccionando el horario y orden más conveniente para la emisión de los programas, de acuerdo a lo que habíamos hablado anteriormente. Participar en la venta de ese servicio al espectador y los anunciantes, produciendo en su caso los espacios autopromocionables, las llamadas autopromos, que son como estas especies de publicidades o propagandas, autopromociones que hacen los canales donde promocionan su contenido. Es aquí donde vemos, por ejemplo, resúmenes de los programas, qué sucederá en el próximo capítulo, los adelantos, spots, todo este tipo de cosas. Otro objetivo del departamento de programación es comprobar el perfecto ajuste del orden de emisión de los programas, es decir, que cada uno de los programas o contenidos que sean programados dentro de la parrilla de programación cumpla con los requisitos de tiempo que se han establecido. Por ejemplo, en televisión comercial es muy importante para el departamento de programación que cada uno de los programas tenga la duración y la salida comerciales que se pautó con los anunciantes para no tener ningún problema con el departamento comercial. Y asimismo, asegurarse que todos los programas que están incluidos dentro de la parrilla puedan ser emitidos. Y por último es evaluar los resultados de la audiencia conseguidos. Entonces el departamento de programación es uno de los que tiene a su disposición las mediciones de rating o los resultados de rating para evaluar su propia labor o para evaluar si un contenido está dando los objetivos esperados en un lugar específico de la parrilla de programación. ¿Cuáles son los factores o qué son los factores que determinan la programación? En primer término, hay que hablar de la legislación, que en este caso, en el caso de Colombia y en la mayoría de países de Latinoamérica, está sometida por un ente regulador, tanto del negocio televisivo como de la Superintendencia de Industria y Comercio. En este caso, en Colombia es la Autoridad Nacional de Televisión y la SIC. Estos someten, digamos, a las normas como los horarios, las reglas, qué tipo de contenidos se pueden pasar. Esto no quiere decir que los contenidos son censurables, como nosotros vimos en una unidad de conocimiento pasada. En Colombia, la Constitución Política establece que no hay censura previa para los contenidos, pero sí hay
unas leyes establecidas como por ejemplo a la promoción del abuso y maltrato infantil, por ejemplo los rostros de los niños si no tienen una autorización de sus padres no pueden ser emitidos en televisión, los niños que han sido víctimas o han padecido por una situación de violencia tampoco pueden ser mostrados, no se pueden mostrar contenidos de alto contenido sexual en determinado horario. Otra de los factores que determinan la programación son las reglas de consumo televisivo, que hacen referencia a la manera en que los ciudadanos organizan su vida y cómo ésta se relaciona con la televisión. Esto es muy importante de acuerdo a las costumbres y organización propia de cada región y país. Por ejemplo, a diferencia de Europa y Estados Unidos, en Latinoamérica solemos tener un horario prime que termina más temprano. El horario prime en Colombia, por ejemplo, comienza a partir de las 5 o 6 de la tarde y termina a las 11 de la noche. Mientras que en Europa el horario prime suele comenzar a las 9 o 10 de la noche y terminar a las 12 de la noche. Esto se debe en parte a las maneras de organizar su vida de los televidentes de cada país. Por ejemplo, en Colombia estamos acostumbrados a que la jornada laboral para la mayoría de las personas comienza a las 7 u 8 de la mañana. Quiere decir que el día está comenzando más temprano que en otros lados y la gente está llegando más temprano a su casa o en muchos otros casos la jornada laboral es muy extensa, por lo que programar contenidos más allá de las 10 de la noche no es el horario más potente de la televisión en Colombia. Otro factor que determina la programación es la imagen de la emisora o del canal, la cual el programador debe siempre cuidar. Debe hacer un proyecto editorial y crear una determinada imagen que individualice su posición en el conjunto con la oferta. Digamos que los contenidos que se están programando en la parrilla de un canal deben demostrar o reflejar cuál es el sentido de lógica que quiere mostrar este canal. Hay canales que se identifican con ciertos valores y asimismo programan cierto tipo de contenidos. En la unidad cuando hablamos, por ejemplo, de la televisión, de la clasificación del servicio de televisión y hablamos, por ejemplo, de la televisión comercial y la televisión cultural tiene unos valores que determinan cuál es la lógica de su programación dependiendo cuál es la lógica del canal. Eh, Cuando nosotros hablamos de programación hay que tener en cuenta dos elementos importantes y tener dos significados importantes, definir dos palabras importantes. La primera es la palabra audiencia y la segunda es la palabra programación. Cuando nosotros hablamos de audiencia, primero tenemos que establecer cuál es el perfil de los que refiere, o sea, la palabra audiencia refiere al perfil de los espectadores. Las estimaciones de audiencia en todos los países son realizados por empresas ajenas al propio servicio. En Colombia lo realiza la empresa multinacional Ibope, como lo vimos en la unidad de conocimiento referente al rating. La audiencia se divide en los interesados, que son fundamentalmente emisoras televisivas, productoras y agencias publicitarias, se suscriben y pagan los datos que necesitan conocer. Esto es muy importante, ellos son los que están interesados en conocer cuál es el comportamiento de las audiencias y los indicadores que ofrecen este tipo de empresas. El conocimiento de los gustos de la audiencia se realiza a partir de los resultados que proporciona una muestra de espectadores cuya composición reproduce fielmente las características sociales y demográficas del conjunto. Es decir, la medición de audiencia refiere, digamos, al registro del rating como vimos en anteriores unidades de conocimiento. La programación diaria, como hablábamos, difiere de acuerdo al país en el que nos encontremos. Esto, digamos, es una parrilla de programación estándar para Colombia y para gran parte de los países de Latinoamérica. Y digamos que se empieza a contar cómo arranca la televisión más o menos de 7 a 9 de la mañana con una franja denominada despertador, que suele contener programas informativos en la mayoría de los casos en la televisión generalista o suele contener programas infantiles. Es importante también tener en cuenta con respecto a lo que hablábamos anteriormente de cuáles son las lógicas de comportamiento de una sociedad, que cada vez la franja despertador o la franja
digamos, con la que se comienza el día está arrancando más temprano. Es común que en Colombia, por ejemplo, nosotros tengamos la emisión de informativos o noticieros diarios a partir de las 5:30 de la mañana, porque desde ese momento la gente se está preparando para asistir a sus trabajos. De 9 de la mañana a 12 del día comienza la franja denominada matinal, que generalmente en un canal de televisión generalista incluye el final de los informativos y comienza con los magazines, cuyo público objetivo principalmente son mujeres, lo cual no quiere decir que sea excluyente de otro público objetivo. A las 12:30 y a las 2, de 12:30 a 2 de la tarde, tenemos un tipo de banda, un espacio que se llama Acceso al Mediodía, en lo cual en los canales generalistas por lo general se programan informativos o noticieros. De 2 de la tarde a 4 de la tarde empieza el mediodía, que se conoce como segundo prime time, en el cual se suelen programar programas de concurso o novelas o contenidos que también están dirigidos en su mayoría, cuando hablamos de canales generalistas de televisión comercial clásicos abierta, a mujeres y amas de casa. Hay que tener en cuenta que de acuerdo al tipo de canal puede variar la parrilla de programación. Si yo hablo de un canal de cable, por ejemplo, un canal que está destinado o que su lógica de programación es ser un canal de películas, por ejemplo, o de series, pues la parrilla de programación será diferente, pero mantendrá una lógica que el mismo canal determina. De 4 a 8 de la noche comienza de 4 a 7 de la noche comienza una sección que se le conoce como sobremesa, cuyo público objetivo también son las mujeres. En el caso de Colombia es donde solemos tener en los canales privados de televisión tipos de contenidos como unitarios, dramáticos, que no son telenovelas, sino son más series melodramáticas, como el caso de Tu Voz Estéreo o Mujeres al Límite, o alguna que otra telenovela que se pasa en reposición. De 7 a 8 de la noche comienza el prime time, ya digamos con fuerza en Colombia, y generalmente es ocupado el espacio por informativos. El noticiero de las 7 de la noche en Colombia suele ser el espacio informativo más importante, porque es el que más rating determina y el que más interés suscita en la audiencia, que está interesada en ver qué fue lo que sucedió en el transcurso del día. Normalmente un noticiero despertador, el de las 7:30 de la mañana, suele ser, digamos, una reposición de la mayoría de los contenidos del noticiero de la noche. De 8 a 9 de la de 8 a 9 de la noche es prime time. Se suelen programar, en el caso de Colombia, los contenidos más fuertes de los canales. Unos años para acá suelen ser contenidos enmarcados por programas de realities. De 8 a 9 de la noche continúa el prime time, donde los canales le apuestan a la emisión de sus contenidos de ficción más fuertes. En el caso de Colombia la mayoría suelen ser telenovelas o series. Y de 9 a 10 continúa con este tipo de contenidos y va bajando un poco la curva de audiencia, el punteo de audiencias, para terminar de 11 a 12 de la noche con programas informativos. A las 12 de la noche se solían programar programas de opinión, y después de las 12 de la noche se conoce como un horario denominado late night, donde se suele programar programas transgresores o de adultos. No es muy común que en la televisión de corte generalista o típico canal comercial se programen este tipo de contenidos, pero digamos que ese sería su espacio en la parrilla de programación. Por ejemplo, en los canales de cable dedicados a las películas, sí es común que se aproveche esta franja para programar este tipo de contenidos. Es muy importante esto, sobre todo para Europa, es determinar, digamos, cómo se divide la programación durante la semana. Entonces suele dividirse la programación semanal en dos grandes bloques, uno que es de lunes a viernes y el otro que es sábado y domingo. Para el caso de los países que tienen estaciones, las estaciones se pueden distinguir tres grandes estaciones de consumo televisivo, digamos la temporada alta, que es de enero a febrero, marzo, abril y mayo, sobre todo en Europa; la temporada media, que es julio y agosto,
septiembre y octubre, y la temporada baja que es junio, noviembre y diciembre. Eh, Otra cosa importante que pasamos al hablar de la semana es que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la programación de fines de semana, es importante, toma mucha más relevancia la programación para un público infantil y la programación de contenidos para toda la familia, por ejemplo, los programas humorísticos del sábado en la noche en la mayoría de los países de Latinoamérica. El director de programación es la persona que está encargada de un canal de las siguientes tareas. La primera es de buscar y seleccionar ideas que estén acordes con la lógica de programación del canal. Para esto trabaja, digamos, con el departamento de contenido y con todas las cabezas del canal que buscan, digamos, establecer cuál es la lógica de programación, controlar el proceso de elaboración de los contenidos creados por su equipo, establecer políticas de producción, fijar la programación, verificar el desarrollo horario de la misión. Y que una característica fundamental que debe tener el director de programación es empatizar con la audiencia, o sea, comprender sus pensamientos, leer muy bien cuál es el tipo de comportamiento del público objetivo al que está dirigido ese canal y cómo varían y cómo están recibiendo los contenidos que nosotros estamos llevando y si estamos haciéndolo de una manera correcta o por el contrario hay cosas por mejorar. Eh, Hablamos de estrategias de programación. Esos, digamos, son varias tácticas que tienen los canales de televisión y los departamentos de programación para asegurar el éxito de un programa. El éxito de un programa tiene más que ver con su adecuada colocación en parrilla y con lo que en ese momento oferte la competencia que con su calidad intrínseca. Eso es bien importante porque eso lo puede uno ver, hay programas de gran calidad que desafortunadamente han durado muy poco en parrilla porque no fueron programados en el lugar indicado. Y por otro lado también hay otros programas que mucha gente considera que no son de tan alta calidad, pero están programadas en el horario preciso y en el caso de la televisión comercial pues suelen ser muy rentables. Algunas técnicas de programación son la primera, la contraprogramación, que es programar en la misma hora para un perfil distinto que la emisora líder. Es decir, cuando hay una competencia entre canales, obviamente el director de programación no solo evalúa su parrilla de programación, sino también evalúa cuál es la programación directa de la competencia y de acuerdo a eso suele realizar una contraprogramación, es decir, ofrecer un contenido distinto a los televidentes para que puedan escoger y pueda, digamos así, crearse una competencia. En el caso de la televisión colombiana, eh, es importante o sucede, digamos, un caso atípico y es que por tener en televisión abierta solo dos ofertas fuertes de televisión privada comercial, digamos que la estrategia de contraprogramación no existe mucho porque los dos canales se han puesto, no se puede decir que se hayan puesto de acuerdo, pero tácitamente tienen un acuerdo donde programan los mismos tipos de contenidos. Es decir, si uno de los canales programa un programa de concurso reality, el otro canal programa lo mismo. Si uno programa telenovela, el otro programa lo mismo. Y así de la misma manera. Por ejemplo, los programas de opinión solían los dos canales tenerlos en el mismo horario. Otra estrategia de programación es el gancho, que es al iniciar la programación de un bloque horario con un programa de éxito. Por ejemplo, podemos arrancar el prime time con un noticiero exitoso y así nos va a asegurar, digamos, o nos va a enganchar para que el público objetivo se quede en esta programación. Por ejemplo, cuando yo tengo un mayor nivel de audiencia en un programa, estoy haciendo un gancho para que la gente se quede a ver el siguiente. La maca es otra estrategia de programación por la que colocamos un programa novedoso entre dos que están avalados por su impacto de audiencia. Suele suceder cuando va a haber un estreno que en la parrilla de programación puede moverse o modificarse eh, y puede, por ejemplo, cambiarse o colocarse un programa novedoso que se va a estrenar entre dos que ya tienen un éxito relativo. Por ejemplo, yo puedo dejar el programa más exitoso a las 8 de la noche, poner el programa novedoso o nuevo que se está estrenando de 8 a 9 de la noche y correr en la parrilla de programación otro programa que ya tiene un éxito relativo y ya está posicionado en el público objetivo de 9 a 10 de la noche. De esta manera el contenido que está en la mitad, digamos que va a tener tanto el gancho del primero como el arrastre del segundo del programa que le sigue.
Una cosa muy importante con la programación es que los canales de televisión deben informar con cierto tiempo de antelación cuál es su parrilla de programación. Es decir, por reglamentación de la ANTV y de la competencia misma del mercado, un canal no puede variar su programación de un día para otro o porque digamos, por lo que les convenga y cambiar esto. Esto, digamos, por la sana competencia se debe conocer con unos días y un tiempo estimado cuáles van a ser las variaciones en la parrilla de programación. Otra estrategia de programación es el punteo o iniciar un programa que va a competir con otros algún tiempo antes de que lo hace la competencia. Esta no es una estrategia de programación muy común en Colombia porque digamos las reglas están establecidas y los horarios se han logrado fijar y entonces no es tan común que los programas duren más de lo que tienen que durar o comiencen uno antes que el otro precisamente para velar por una competencia equilibrada entre los canales de televisión. Sin embargo, hay otros países donde la programación es distinta y sí es común, por ejemplo, en que los programas, sobre todo los contenidos informativos, cuando sucede un hecho de último minuto, suelan extenderse en su programación o suelan comenzar antes o por ejemplo como sucede con los partidos de fútbol que varíen su programación en función del cubrimiento de ese evento. Otra estrategia de programación es el dúplex o la emisión sucesiva de dos episodios, tal como se hace con muchas series de ficción en España o en otros países. Por ejemplo, una estrategia que se ha utilizado a veces es repetir el capítulo estreno de una serie o una telenovela, el que se estrenó la semana pasada, repetirlo en la siguiente semana antes del capítulo que se va a estrenar. Esto es una estrategia de programación dúplex que lo que hace, digamos, es volver a enganchar a las personas que tal vez no tuvieron la oportunidad de ver el capítulo en el primer momento de engancharse con el contenido. La programación en canales pagos. Entonces, desde las estrategias y tácticas del quehacer programativo hay que diferenciar entre la televisión de programación multigénero y monocanal, ejemplo, digamos TNT, que programa un solo canal con varios géneros de series y películas. En el caso de TNT, la mayoría son películas. Y la televisión programación multicanal y monogénero, ejemplo HBO o Fox Sports. HBO, por ejemplo, la mayoría de sus contenidos suelen ser películas, aunque ya sabemos, digamos, que tiene una fuerte competencia en el campo de las series. Y, por ejemplo, Fox Sports, que es un canal de género deportivo, que emite varios formatos del género deportivo. Programación y promoción. Entonces hay que entender que los programadores utilizan los espacios promocionales para transmitir una determinada imagen del canal, lo que hablábamos de las autopromos internas de la cadena en el desarrollo de su propia misión es la parte más característica del fenómeno de la promoción televisiva. Por eso los canales deben establecer en sus espacios para salidas a comerciales, guardar un espacio también para sus autopromos y no destinarlo todo a la venta en publicidad, porque necesitan también posicionar su imagen como canal. Entonces, hay que primero promocionar la cadena, con frecuencia coincidiendo con el cambio de las estaciones. Las estrategias promocionales intentan mantener a la audiencia que se tiene, conseguir audiencia nueva, promocionar programas, por ejemplo los estrenos. Es muy común, por ejemplo, que un estreno de un contenido se esté anunciando con varios meses de antelación, promocionar y posicionar programas, y el departamento de programación debe elegir los programas que necesitan o deben promocionarse por su costo de producción o su carácter emblemático. Entonces, por eso nosotros vemos que hay otros programas que tienen mayor número de autopromos, unos programas que tienen mayor número de autopromos que otros, porque de acuerdo a el tipo de audiencia que atraigan y lo que representa en términos, digamos, económicos y de valor este contenido para el canal o cadena emisora. Con esto cerramos esta unidad de conocimiento titulada La programación televisiva. Muchas gracias a todos.